Primero agradecerles a todos por asistir y por estar acá y acompañarnos con esto. Esto pues es un proyecto que está en cabeza de la Junta del Capítulo. Se equivocaron. Ha venido trabajando aquí al interior de la sociedad durante casi un año porque comenzamos a hablar de esto en la asamblea, al final de la asamblea del año pasado en Cartagena, y pues es una realidad. Entonces, aquí voy a explicarles como muy rápidamente qué se trata, cómo lo debemos manejar y qué cuidados tenemos que tener y cómo va a funcionar en términos generales el suplemento. Lo primero pues es que la sociedad decidió que después de haber hecho el suplemento de hombro, que efectivamente era un muy buen, tenía mucho impacto un suplemento de estos temáticos, de narrativas, de los expertos del país, para la revista y para la misma sociedad, y pues cumple con la función de que podemos estar haciendo educación de una manera muy continua a lo largo del tiempo. El tema se escogió porque creemos que tiene mucha controversia y discusión, y es más bien hay mucho que hablar acerca de la patología del hallux, a pesar de que se escribe otras cantidades de literatura. Consolidarla en un suplemento de nuestra revista, pues creo que va a ser todo un éxito, y eso es lo que esperamos, con el concurso, por supuesto, de todos ustedes, porque pues eso no se hace solo, sino que efectivamente es como una posición que estamos poniendo de manera pública. Desde el capítulo, hoy en día también nos llamamos Sociedad Colombiana de Cirugía de Pie y Tobillo. La sociedad decidió que solamente va a ser un suplemento anual en principio, y eso tiene que ver con los costos que implica hacer un suplemento y tener una publicación más dentro del presupuesto que tiene la misma revista. Entonces terminó aprobándose un solo suplemento por ahora anualmente, en el cual lo que pensamos tener, o la proyección que tenemos, es que cada revisión narrativa tiene o va a tener alrededor de 10.000 descargas por artículo, que es lo que normalmente estamos viendo en la plataforma que una revisión narrativa tiene. Voy a ser claro con esto: nuestro mercado es grandísimo, porque el posicionamiento nuestro dentro de América Latina es muy bueno. Entonces, en general nos leen mucho las revisiones narrativas, mucho más que los artículos. Y ya vamos a hablar más tarde, al final, un poco del tema de los artículos y unos cambios que van a haber con la revista, que no van a aplicar por ahora para los suplementos, sino para los artículos originales de la revista. Se decidió, junto con Claudia y con Sergio y la directiva completa del capítulo, que íbamos a hacer unos grupos de trabajo temáticos, los cuales fueron seleccionados además por la Junta del Capítulo, que es la que está en realidad a cargo del suplemento. Si bien yo soy arte y parte, digamos, en el lado editorial, pues por supuesto que está todo el apoyo de la sociedad y del Sevier para poder sacar adelante y que esto sea un muy buen producto, pero realmente quien hizo la selección tanto temática como de los temas o subtemas que hay dentro que van a ir dentro del suplemento fue la Junta del Capítulo. Ustedes van a ver en la versión, en el número de junio, que el editorial se llama We Will Speak English, y es porque estamos comenzando un proceso con el Sevier de pasar de la subsidiaria que tiene en España a la oficina principal en Ámsterdam, dado los buenos resultados que ha tenido la revista en términos generales de búsquedas, etcétera, y está el proceso de indexación en Scopus, al cual nos presentaremos en el mes de junio. Para eso vamos a comenzar a publicar los artículos originales, o sea, experimentos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, todo lo que es evidencia 1, 2 y 3, lo vamos a ir llevando progresivamente a traducciones al idioma inglés.
y van a estar publicados primero en nuestra revista en español, con la versión en inglés, pero las revisiones narrativas no, porque creemos que desde el punto de vista presupuestal el impacto aún no sería tan grande si lo publicamos en inglés, una revisión narrativa. Lo cual no significa que no tengamos ese espacio gigantesco que hemos venido ganando en las revisiones narrativas en español. En español tenemos una audiencia posible de 42,000 ortopedistas, y ahora les muestro al final de la presentación en qué van los más leídos de la revista, que son ambas revisiones narrativas y que están por encima de 20,000 descargas. Ni siquiera consultas o llegar a la página, ese número se acerca a casi los 100,000, pero hay 20,000 descargas de un artículo, y eso casi 46,000 del más leído, que además es de pie, que es de pie diabético, es una revisión narrativa, y ya los que siguen están entre 10,000 y 20,000 descargas. Entonces es un número altísimo si uno considera que nosotros en Colombia apenas somos 2.500 ortopedistas, mal contados porque no sabemos exactamente cuántos somos, pero alrededor de 2.500, es casi 10 veces lo que descarga una revisión narrativa nuestra. Y en general vemos que todas las revisiones narrativas que tenemos bien hechas y bien estructuradas en la revista superan las 10,000 descargas sin mucho problema al año. Luego tenemos una audiencia muy importante, y ahí es donde van dirigidos o van a ir dirigidos estos suplementos, y en el caso nuestro, pues este primer suplemento de pie y tobillo. Yo estoy casi seguro que esto se va a volver más frecuente. Como les digo, tiene que ver con un aspecto más presupuestal, que pues obviamente así podamos. También hay que cuidar los centavos pues de la sociedad en muchos sentidos, y eso pues todos los que han pertenecido a la junta del capítulo o han estado en cargos directivos de la sociedad pues entienden que es muy juicioso el ejercicio en muchos sentidos en ese aspecto. La estructura es, hay un tema que se programó, como les decía, con la junta de pie y tobillo, y son 6 temas los que vamos a abordar en este suplemento. Es decir, vamos a tener 6 revisiones narrativas dentro del suplemento. Son estas que ustedes están viendo aquí. Primero, etiología y fisiopatología del alus valgus. Segundo, manejo no quirúrgico del alus valgus. Tercero, alus valgus. Cuarto, manejo quirúrgico del alus valgus. Quinto, manejo de las complicaciones del alus valgus. Y sexto, alus rigidus, que pues, va muy de la mano con el alus valgus. Cada vez se van sobreponiendo más en la medida en que la gente aprende a identificar mucho más la patología, porque para nosotros es fácil identificarlo, pero para el ortopedista general no siempre, o mejor dicho, yo diría que en la gran mayoría de las veces no lo diagnostica y lo deja solo rotulado al paciente como alus valgus. Olvida hacer el diagnóstico del alus rigidus cuando en muchos pacientes pues, la patología coexiste. Esos son los temas. ¿Cómo se organizó esto? Cada tema tiene un grupo de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí cogí como ejemplo este que dice manejo quirúrgico del alus valgus. Entonces, ahí dice la introducción, le corresponde a José Roberto López, osteotomía de quebrón, SCARF, Sergio Bello, Lapidus, Carlos Polo, artrodesis, Javier Reyes, osteotomías proximales, Carlos Ramírez, Tania, Guillermo Castro y vos, a mí. En la comunicación que ustedes reciben en el tema y listado con el grupo de trabajo, porque al final es un solo artículo. A pesar de que cada uno desarrolle un subtema, es un solo artículo. Y obviamente habrá que definir dentro de ese grupo de trabajo, por eso se envió con los correos electrónicos y los teléfonos, para que entre nosotros mismos podamos dentro de cada grupo de trabajo hablar de ya las cosas puntuales de cómo lo vamos a hacer. Aquí hoy yo les voy a dar las generalidades de cómo tenemos que desarrollar cada uno de estos puntos, ¿sí? Y cómo lo vamos a integrar después desde el punto de vista editorial, y pues eso obviamente sigue a una corrección de estilo donde se hace que así lo hayamos escrito muchas personas, todo el suplemento,
pues la corrección de estilo que hoy en día nos hace el Serial hace que casi que se pueda leer de corrido como si hubiera sido una sola persona la que lo escribió, que es lo que usualmente corresponde, y ha sido uno de los factores claves en el crecimiento de las consultas en la revista. Que yo leo un artículo y usualmente ojeo el otro, y si sigo leyendo como si fuera una sola persona la que lo escribió, sigo leyendo. Y eso nos multiplica enormemente los números de consultas. Para cada subtema, porque tampoco podemos hacerlo terriblemente gigantesco, aunque habrá particularidades, pero la sugerencia es que nos tratemos de no superar las 5.000 palabras en cada uno de los subtemas. O sea, cada uno de nosotros individualmente debe tratar de estar por debajo de las 5.000 palabras. Eso suena que no es mucho, pero en un artículo científico normalmente hay 6.000 palabras. Luego, a pesar de que se puede hacer más largo, la sugerencia es que tratemos de estar por debajo de las 5.000 palabras. Es probable que alguien pueda escribir más largo, no tiene mayor inconveniente, pero pues tratar de estar sobre 5.000 palabras. La referenciación, en términos generales, es lo que se necesite de acuerdo a la norma de Vancouver, y toca ser muy exactos con la norma de Vancouver. Y aquí es muy importante para los temas de indexación nuestra, es incluir también la referenciación nacional. O sea, hay que mirar y tratar de incluir, llegó Claudia, tratar de incluir nuestra referenciación nacional. Muy apegados a la norma de Vancouver. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, en la revista hoy en día todas las referencias bibliográficas, la mayoría aparecen en azul. Si es exacta la referencia, como está indexado mundialmente en un artículo, va a aparecer en azul en las referencias nuestras. Si la referencia es equívoca, va a aparecer en negro, es decir, que el sistema no logra encontrar la referenciación dentro del sistema, dentro de la base de datos mundial y los índices mundiales de artículos. Y es importante la referenciación nacional porque eso genera un factor de impacto, y ahí es donde nos toca comenzar a jugar a nosotros hoy en día. Ya a nosotros no nos interesa saber que la revista existe porque tenemos claro que existe, tenemos un vehículo que es de primera calidad, pero sí es muy importante para nosotros ahora comenzar a jugar con los factores de impacto. Y la primera razón de tener un factor de impacto es la referenciación propia. Aunque da pocos puntos, sirve enormemente para que comience a puntuar en esos factores bibliométricos y podamos ir ascendiendo dentro de los cuartiles que tiene el Simago Journal Rank. Otros temas de calidad pues, del artículo que hay que ponerle mucho cuidado es el tema de las imágenes únicamente propias. Entonces no podemos poner una imagen de un libro, así estemos diciendo que la saqué de un libro, lo ideal es que sean propias. Y ya tengo una diapositiva sobre cómo hacer unas imágenes de una manera sencilla, pero la tarea toca hacerla, ¿sí? Debe ser propia. Debemos tratar de evitar los subtítulos dentro de cada subtema. El subtema es el que tiene cada uno de nosotros asignado, pero debemos tratar de evitar esos subtítulos porque generan una confusión en la lectura y hacen mucho más difícil la tarea editorial, y en la tarea editorial en principio vamos a tratar de retirarlos. Entonces hay que tratar de evitar los subtítulos. Es decir, ya el subtema es en sí un subtítulo dentro de la revisión narrativa. Entonces poner un subtítulo debajo de otro subtítulo pues no es tan recomendable. De una vez les digo que toda la edición se hace aquí. Luego cuando uno monta esto en la plataforma, lo que hacemos es llevarlo a un archivo XML, que es con lo que se mueve la plataforma, y ese archivo XML hace unas etiquetas casi que de cada palabra. Entonces, para que funcione, corra bien, quede bien etiquetado, pues la norma de Vancouver sobre la cual se construyó ese
archivo XML sobre el cual funcionan todas las plataformas editoriales del mundo hoy en día, es que uno debe usar Times New Roman 12, sin ningún tipo adicional de edición. La edición se hace después, pero si uno se pone a que en 2 columnas, lo bonito nos lo crean a nosotros y pagamos a un profesional para que nos lo cree. No hay que desgastarse en eso. En lo que hay que gastar tiempo es en el contenido, y que el contenido, pues evidentemente aquí estamos hablando de subespecialistas y de casi que la Sociedad Colombiana de Cirugía de Pie y Tobillo en pleno, presumimos y se asume que todos son expertos y que el contenido va a ser de una alta calidad. Entonces no hay que desgastarse en hacer ningún tipo de edición, sino que vaya muy plano en Times New Roman 12 y pues que lleve las referenciaciones, las imágenes o la secuencia de en qué número van las imágenes, etcétera, y dónde van las imágenes. Hay que tener cuidado en dónde va una tabla y poner dentro del texto, aquí va la tabla tal. Las tablas e imágenes se mandan por separado, cada uno. ¿Sí? Es la manera correcta, y eso permite que se construya después ya la arquitectura con la norma, porque eso tiene una norma de edición que se construye directamente en la parte editorial que hace el diagramador en España. Para el tema de las imágenes, entonces, es importante que en las fotos se proteja la identidad del paciente. Las fotos deben venir agrupadas. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy poniendo una imagen de un artículo mío. Todas son mías, pero pues es como para que poderlo explicar más fácilmente. Yo puedo hacer la imagen en PowerPoint y ponerle a una foto en PowerPoint, como la que ven del tobillo, con las medidas radiológicas del tobillo, todas las cosas que yo quiera ponerle, pero al final del día, cuando la vaya, debo volverla una sola imagen. Y esa imagen es original. Es original, exactamente. Y tiene unas características de resolución, que si viene con más resolución no pasa nada, aquí se les lleva la resolución que corresponde dentro del formato de la revista, pero si viene con poca resolución sí es un problema. Ese es el primer ejemplo. Uno puede convertir fotos en dibujos, y para eso hay 100.000 aplicaciones web. Entonces uno puede tomar una foto, como la segunda que ven ustedes de poniendo un pie en un banquito, y uno puede coger esa foto de un paciente y la convierte en un dibujo, y ese dibujo es de uno, porque la foto es de uno. Es una forma también de hacer ilustraciones fácil y sencilla. Les puedo decir que hay por lo menos 25 o 30 aplicaciones web donde yo pongo en Google transformar foto en dibujo y me va a aparecer un listado larguísimo de aplicaciones. Cualquiera sirve, no importa, y uno vuelve una foto un dibujo, o sea que es otra forma de ilustrar. Y uno puede tener dibujos propios que tiene que escanear, por supuesto, o imprimir a un formato de archivo digital, de JPG o PNG, desde el mismo computador, pero con una resolución de foto, como son los dos ejemplos de abajo. Es importante que si el dibujo fue hecho y la foto fue hecha, o cualquiera de estos artes fue hecho, se puede incluir, como en el caso donde está el dibujo del Aquiles, el nombre de quien lo dibujó, como se ve en la parte inferior derecha, si no, como en los otros 3 casos, dentro de la leyenda uno pone que el arte fue desarrollado por el doctor tal, ¿sí? Porque como hay varios autores dentro del artículo, pues es importante que quede registrado a quién realmente pertenece la foto, ¿sí? Hoy en día no es infrecuente que nos escriban o le escriban pues al autor de correspondencia solicitándole utilizar una imagen de la revista para una publicación en otra revista, ¿sí? Muchas veces llegan de China, de India, de otros países de Latinoamérica, de donde realmente buscan bajar imágenes nuestras porque la tarea pues se hace bien hecha. Entonces hay que tener estos cuidados y estas observaciones respecto al manejo de las imágenes. Nuevamente, recordar no utilizar imágenes de nadie más. Nosotros estamos hoy en día en capacidad de tener nuestras propias ilustraciones, y si uno lo maneja de esta manera, la verdad no es muy difícil, y podemos hacer las ilustraciones nosotros mismos.
Recordarles que al momento de escribir, estos son revisiones narrativas, no estamos escribiendo 100 años de soledad. Utilizamos las pautas generales de escritura científica y son 3 o 4 cosas muy sencillas las que tiene uno que tener en cuenta y que quiero que recuerden aquí. Lo primero es el uso de los tiempos verbales. Entonces uno debe utilizar el tiempo presente para los hechos conocidos o los hechos hipotéticos. Entonces aquí doy este ejemplo que siempre es fácil de explicar. La vida promedio de una abeja es de 6 semanas, eso es un hecho conocido, entonces pues se hace en tiempo presente. Uno lo que debe evitar es poner, hemos pensado que en algunas revisiones previas se ha evidenciado que efectivamente la vida de la abeja es de 6 semanas. Eso confunde, es directo. La literatura científica, mientras más directa sea, mucho mejor. El tiempo pasado es para experimentos que hayan sido realizados. Entonces, mantuvimos a todas las abejas en un ambiente a una temperatura constante de 23 grados centígrados. Eso es absolutamente claro, no genera ninguna confusión. Y el tiempo pasado, cuando se describe el resultado de un experimento, la vida promedio de las abejas en nuestro ambiente aislado fue de 8 semanas. Entonces, es fácil deducir que si uno controla la temperatura ambiente, aumenta la vida promedio de la abeja. Fíjense que en 3 frases uno puede esbozar toda una investigación. Y en este caso, como es una revisión narrativa y vamos a hablar de revisiones de otras personas, pues hay que ser todavía más juicioso con el uso de estos tiempos verbales. Lo siguiente que uno tiene que evitar es, en términos gramaticales, pues hay que siempre utilizar la voz activa para cortar las oraciones. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. En la voz pasiva yo escribiría, se ha encontrado que han habido, y en la voz activa yo describo, hemos encontrado que. Es mucho más directo, o sea, siempre es directo. Por eso pongo el ejemplo de que no estamos escribiendo 100 años de soledad. En voz pasiva, nuevamente, el dióxido de carbono fue consumido por la planta. En voz activa, la planta consumió el dióxido de carbono. Esas son las recomendaciones generales. Y hay que evitar las contracciones y acrónimos. En literatura científica, uno nunca las debe utilizar en la redacción de documentos científicos. Únicamente usamos los acrónimos para unidades de medida o abreviaturas científicas que ya están establecidos, como por ejemplo ADN. Pero si yo comienzo a poner en español la traducción de lo que sería, por ejemplo, el DASA y el PASA, pues evidentemente va a salir otra cosa diferente. Entonces es mejor casi que describirlo, sí, en palabras, pero si uno si uno cambia la sigla, yo creo que pues igual toca poner MTTF y poner metatarso falángica, ¿cierto? Uh-huh. Entonces es preferible poner la palabra y si acaso poner la sigla en español o la equivalencia de esa sigla en el lenguaje en inglés, pero para evitar la confusión hay que, porque si no se vuelve ilegible para quien no sea un cirujano de pie. Ya de hecho... Sí, pero no cada vez que utilicemos la palabra, yo creo que se pone la primera palabra completa y entre paréntesis lo que vamos, el acrónimo, y después para no seguir poniendo la misma palabra porque ahí gastamos las 5.000 palabras. ¿no? Recuerden que también pueden hacer una tabla y la tabla no cuenta dentro de las palabras, entonces uno puede hacer, si va a utilizar muchas siglas y decide ese camino, entonces uno puede sencillamente generar una tabla donde tenga las traducciones. Las equivalencias. Exacto, y las equivalencias. Y si hacemos, antes de empezar eso, una tabla para todos. Podría hacerse también dentro de... Y así nos ahorramos eso. Exacto, dentro de cada grupo. Y la tabla se incluye dentro de la introducción de cada uno de esos temas. Eso es lo que debe hacer. Por eso, a pesar de que es muy libre, estamos hablando del tema para que tengamos claro cómo lo vamos a manejar. Pero yo les diría que es decisión de cada uno, de cada grupo, exactamente. Ah, bueno. Cada tema, cómo lo va a manejar. Pero es libre, no tiene problema.
Lo otro es que usar la menor cantidad de adverbios y conectores. Entonces, buenas noches, Sergio. ¿Qué ha habido? Sabemos que el tráfico está infernal. No te preocupes. Presidente. Entonces, usar la menor cantidad de veces, sin embargo, además, más aún, por lo tanto, solamente las veces, lo que sea estrictamente necesario. Y lo que sí es muy juicioso, aunque eso se revisa enormemente dentro del proceso editorial y de corrección de estilo, es eliminar las frases redundantes. Entonces, en el presente reporte, pues es imposible que se trate de otro, ¿cierto? En este experimento hemos elaborado nuevo, en este artículo hemos revisado tal cosa, pues es que no puede ser en otro artículo ni en otro experimento. Debe ser directa la escritura, sencillamente las muestras se prepararon, se reportó tal cosa y ya. Entonces esa redundancia usualmente la quitamos, entonces tampoco se estresen mucho porque hay un trabajo posterior de postproducción, como en la música, en el cual le quitan todo el ruido posible a la escritura de cada uno de nosotros. Entonces, en la medida en la que se lleva a mayor simplicidad, efectivamente, en la corrección de estilo, pues se lee con mayor facilidad como si hubiera sido una sola persona la que escribió. Pero, pues, es importante recordar estos temas gramaticales, ¿no? Y al final viene otro proceso. Entonces, hablando de las fechas, que toca cumplirlas, porque al final cada artículo tiene que ser revisado. Es decir, nosotros mismos vamos a tener que revisar lo que hizo otro grupo dentro de otro tema, porque hay que montar esas revisiones y aprobarlas dentro de la misma plataforma. Entonces, por supuesto, hay que contestar oportunamente las revisiones, siempre lo insisto mucho porque si no comienza a no salir. La norma es clara, la plataforma está, eso es un servidor, una máquina que yo no puedo manipular ni puedo, solamente le metí la información y de ahí en adelante no tengo manera de poder cambiarle, es un problema gigantesco, toca llamar a España y a Inglaterra para poder cambiar alguna cosa de parametrización de la plataforma. Entonces, como es una máquina, está parametrizada y pues si uno no contesta oportunamente y no tenemos las aprobaciones, pues no puede salir el suplemento. Es tan simple como eso. El otro favor para que esto funcione es que hay que mantener muy actualizados los datos de contacto entre nosotros. Hemos tenido, para esta reunión tuvimos ya de hecho problemas con 4 o 5 que no tienen actualizados los datos. Entonces, si alguien cambia alguna cosa, háganoslo saber, por favor, directamente con Lady en la oficina de la revista o a través del capítulo para saber que pues que se cambiaron los datos y poder contactarlo porque estamos con el tiempo, a mi modo de ver, bastante ajustado, pero se puede. Con el grupo de hombros se pudo hacer y se hizo incluso en menos tiempo que el nuestro, pero hay que correr y hay que estar con todo actualizado. En cada grupo de trabajo temático se debe seleccionar un autor correspondiente, quien será el custodio de la información, incluyendo los artículos referenciados. Entonces, eso normalmente hoy en día pues no es como lo tengo yo ahí, que tenía artículos muy antiguos, o si uno los tiene, pues toca imprimirlos y escanearlos y tenerlos en alguna forma de archivo para ese que va a ser el autor correspondiente de la información, porque cada vez nos escriben más y nos preguntan más, y es un problema gigantesco que digamos que yo puse una referencia y después no tenga el artículo o no consiga el artículo. Muchas veces los que somos muy juiciosos guardando los artículos, que somos la mayoría, tenemos artículos del año 57 o del año 40 y pico dentro de nuestros artículos, y cuando los referenciamos, mucha gente no los encuentra hoy en día, incluso ni siquiera en internet. Entonces lo encuentran que está referenciado y es el número 1 de razones por la cual nos escriben a consultarnos a quienes somos autores correspondientes o hemos sido autores correspondientes de alguna publicación. Entonces nos pueden escribir de China y nos dicen: quisiera tener acceso a este artículo que no tengo, al cual no he podido tener acceso. Pues nos toca cambiarlo, eso es lo que le corresponde a ese autor correspondiente. Entonces es importante que las referencias además
se adjunten para crear un CD, ojalá en versión virtual, no como un libro como este que puse ahí yo para ilustrar, empastado, pero de alguna forma hay que guardar los artículos. Entonces, es la recomendación de que ojalá cada uno en sus referencias las envíe, además anexe el artículo que está referenciando de manera digital. Ahora, si no lo pudo digitalizar por la razón que sea, pues en físico, y pues el autor correspondiente le tocará empastar esos artículos y tenerlos ahí, guardarlos, porque en cualquier momento le pueden pedir a uno una referencia, y eso ocurre. Antes no ocurría, pero ahora con esta visibilidad que tenemos, pues eso sí ocurre en realidad. Para explicarles por qué una revisión narrativa, esto es el listado de los más leídos, y ustedes ven, si uno sigue para abajo, los siguientes 3 o 4 también son revisiones narrativas, pero fíjense ustedes el número de descargas que hoy en día tiene un artículo nuestro de revisión narrativa. Y ahí vienen progresivamente subiendo los del suplemento de hombro. También toma un tiempo, pero pues esto es todo lo que tenemos pues en una de descargas en una revisión narrativa. La razón de eso es que no estamos escribiendo para nosotros, estamos escribiendo es para ortopedistas generales, para estudiantes de medicina, para fisioterapeutas, para incluso podiatras en los sitios donde está bien regulada la podiatría. Entonces nos descargan enormemente hoy en día, y hay que saber pues que efectivamente el mercado hacia el cual estamos escribiendo es ese. Dentro de esto, pues aquí aprovecho también para hacer un poquito de publicidad nuevamente. Como les decía, la revista está abierta para todos. Hoy en día, el que quiera entrar, pues puede enviar un artículo. Hoy en día recibimos artículos, casi todos los números tienen un artículo extranjero, y eso va a aumentar enormemente en el momento en que comience a aparecer a partir del mes de septiembre las traducciones de los artículos a inglés, de artículos originales. Entonces, la invitación también es a que el ejercicio no solo lo hagamos para esto, sino que después, por supuesto, podamos tener ampliamente o un número o un volumen mayor de artículos, que hoy en día se acerca a los 60 al año, lo cual es bastante, pero pues ahí vamos poco a poco y creciendo. Yo quiero aprovechar también este webinar para agradecerle pues por la colaboración enorme a Sergio, a Claudia y al resto de la Junta del Capítulo en la estructuración de este proyecto, y para felicitarlos a ustedes y también agradecerles, por supuesto, su participación como autores, porque sin ustedes pues no se puede escribir esto.